Algo interesante que también quería plantear es la cuestión de el Dios cómo existe. Digamos que Dios fue creado también como para explicar muchos fenómenos. Creo que le llaman el Dios de los huecos, por ejemplo. Porque en la medida que teníamos ignorancia en algo, pues creíamos que un Dios era el causante. De ahí que, por ejemplo, cuando no entendíamos los truenos, pensamos que Zeus era el que generaba los truenos. Cuando no entendíamos el movimiento y la turbulencia de los mares, pues pensamos que Poseidón era el que generaba estas turbulencias y estos fenómenos en los mares. En la medida que ignorábamos cosas, pues Dios se creó en Dios y se creó la mitología para tratar de explicar eso que el ser humano no entendía, porque pues obviamente para una conciencia, para un cerebro, algo que no tiene explicación genera un problema para él. Digamos, cuando uno ignora algo, tiene necesidad de encontrar una explicación siempre, sea que sea correcto o no, sino la necesitamos porque ese hueco, esa ignorancia en algo, nos genera un conflicto y nos genera la noción de que no tenemos control sobre nuestras vidas, sobre el mundo. Entonces, en esa medida fuimos explicándolo con eso. Por ejemplo, si hablamos de cuando se descubrió el electromagnetismo, la gente y los que lo mostraban pensaban que era un fenómeno mágico y le daban cuestiones místicas inclusive. Pensaban que eso era cuestión de magos. Los magos lo mostraban porque como no se entendía en su momento, los magos lo aprovechaban, jugaban con eso y se mostraban como estos grandes manipuladores de la magia. Pero posteriormente, en la medida que se entendió que era el electromagnetismo, que era el campo y cómo afectaba y cómo se explicaba ese fenómeno dejó de ser algo mágico. Ya vemos ese fenómeno, no nos asusta, vemos cómo podemos desde la distancia, por ejemplo, comunicarnos. Si nosotros mostráramos un celular, digamos, en 1800, la gente se asustaría, porque cómo es posible que la voz viajara de esas grandes distancias. Esos fenómenos que parecían inexplicables, la ciencia los ha podido ir explicando y en esa medida, digamos que los dioses se les ha relevado ese papel. Ellos no son los que generan estos fenómenos. Y creo que esta necesidad muchas veces de explicar ciertos fenómenos nos da la noción de la necesidad de un dios. La otra cuestión que también Dani lo estaba planteando, que la entiendo, es Dios también tiene una función. Hablando de nosotros hemos ideado un sistema económico y político que trata de armonizarnos como sociedad, pero no funciona perfectamente. O sea, tiene demasiados problemas estructurales en todo sentido. Dios nos da la noción de ese que va a asegurar que funcionemos como sociedad. Por eso tiene estas características que pues, nos gustan, que benevolente, o sea, nos da la noción de que existe algo, un orden, que va a lograr que todos estemos en armonía, que haya bondad general. Entonces, esta tiene esta noción. La noción también de estar a todos lados también y superpoderoso implica que él podría corregir cualquier irregularidad que se dé en nuestras sociedades. O sea, nuestra necesidad muchas veces de los dioses y de Dios también explica porque, digamos, nosotros como sociedad nos hemos coordinado, pero esos sistemas no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, se necesita alguien que asegure de alguna forma que lo regule, que sea real o no, consciente o inconsciente, que de alguna forma nos dé la seguridad de que él va a regular esos sistemas, o va a generar que estos sistemas se autorregulen. Finalmente lleguen a regularse, él los va a regular de alguna forma. Por eso, digamos, en ciertas sociedades, en las sociedades que tienen más necesidades, la creencia en Dios es más fuerte. Si observamos las sociedades que tienen sistemas más regulados, en la medida que están más regulados, se va perdiendo la necesidad de Dios, porque no se requiere este ente superpoderoso que regule estos sistemas, sino sencillamente el sistema, en la medida que funciona bien, las personas se dan cuenta que no es necesario esta noción, esta idea de alguien que les va de alguna forma asegurar el funcionamiento ordenado de la sociedad. Porque si observamos una de las características propias de los dioses es el orden. O sea, nosotros, por eso pensamos que existe Dios, porque como vemos que todo tiene un cierto orden, pensamos que alguien lo está regulando, pero no necesariamente es así. El orden es propio de ciertas estructuras que se organizan, pero en general, si observamos los sistemas como tal, la física nos muestra lo contrario, inclusive que hay una tendencia de los sistemas a estar en estados cada vez de menor orden. Digamos que esa tendencia natural es una cuestión propia del cerebro, que trata de ver que todo esté en orden, pero no necesariamente significa que en el mundo físico eso funcione de esa manera. Es una noción, es una forma en que miramos el mundo. Nosotros lo miramos en forma como si funcionara de forma ordenada, pero en los sistemas como tal físicos eso no funciona así. De hecho, al contrario, los sistemas tienden al contrario, a ir a estados cada vez de menor orden. Entonces, digamos que estas dos nociones, estas dos necesidades humanas de orden y esta necesidad también de explicar aquello que ignoramos o de darle sentido a nuestra ignorancia, o sea, de encontrar explicaciones a lo que no podemos entender, explican esta necesidad y esta construcción de los dioses y estas cualidades que les damos a los dioses.